Él es Facundo Batista, o así la gente lo conoce. Programación asincrónica en Python 3, el futuro ya llegó. Última charla de la jornada. Después tenemos algunas lightning talk. Sorteos. Y un bello cierre. Así que ya es la última para. Espero disfruten la última charla. Hola. Gracias por llegar hasta acá. Sábado, a la tarde. Puede hacer lindo sol. Gracias a los organizadores por armar el evento, por invitarme. Les vengo a hablar un poquito de programación asincrónica en Python 3. Levante la mano los que saben lo que es programación asincrónica o escucharon hablar de programación asincrónica alguna vez. ¿Y aquellos que programaron en asincrónico alguna vez? Pocos. Justamente hoy a la mañana teníamos una discusión en la que yo decía que la complejidad de programar de forma sincrónica no es mayor que la complejidad de programar con threading, solamente que threading parece más fácil, aunque no lo es. No importa, un detalle. Esta charla tiene como varios niveles, ¿sí? Les voy a comentar un poquitito de distintas características. Vamos a arrancar con un poquitito de teoría. La idea es que la gente que no sabe nada de programación asincrónica, por lo menos se lleven algunos conceptos teóricos y hayan visto código que está trabajando de forma asincrónica. Aquellos que ya saben un montón de programación asincrónica, pero por ahí no vieron la sintaxis de Python 3, o un poquito de historia. La programación asincrónica existe hace un montón de tiempo. En Python se puede programar de forma asincrónica desde hace 20 años. ¿Sí? En Python nació con una biblioteca que se llama Twisted. El nombre indica un poco la complejidad de esto, pero Twisted es la que trajo programación asincrónica para Python, y Python recién hace poquito, algunos años, más de un lustro, pero poquito en el tiempo relativo, y incorporó características asincrónicas a la sintaxis propia. Entonces, por ahí, si alguien venía programando de forma asincrónica con Twisted, ahora puede programar de forma asincrónica con Python mismo. Por eso esta charla es sobre la sintaxis, cómo programar de forma asincrónica utilizando la sintaxis de Python itself. Todos estos slides y todos los códigos que vamos a ir viendo están en la web. Si ustedes entran acá, están los slides, están los códigos. Nosotros vamos a ver algunos códigos acá, algunos son más cortos, otros son más largos. Algunos son más simples, otros son más difíciles. En general, en los difíciles voy a hacer foco en 2 o 3 partecitas. Siempre que veamos un código, vamos a tener acá arriba a la derecha el nombre después. Cuando bajan los slides lo ven con cuidado, ¿no? Pero van a tener el nombre del archivo que está, entonces ustedes pueden ir a ese archivo, ejecutarlo, cambiarle cositas, empezar a probar, empezar a jugar, ¿sí? Todo esto está probado con Python 3.7, pero anda en Python más viejo, la charla es más vieja que Python 3.7. Bien, vamos a ver un poquito de teoría un poco genérica. ¿Qué me refiero cuando nosotros decimos queremos trabajar en paralelo? ¿Cómo podemos hacer trabajo en paralelo? ¿Sí? ¿Cómo logramos concurrencia? ¿Cómo logramos que 2 cosas sucedan al mismo tiempo? Bueno, hay una forma fácil o trivial que es tener muchos procesadores. Si uno tiene muchos procesadores puede hacer trabajo en paralelo. ¿Por qué? Porque haces que cada procesador haga algo al mismo tiempo que otro procesador hace otra cosa. Pero ¿cómo hacemos para tener procesamiento en paralelo, entre comillas, si tenemos un solo procesador? Bueno, ahí es donde involucramos concurrencia. Si nosotros tenemos un solo procesador o menos procesadores que procesos, básicamente tenemos que tener algo que diga en este momento se ejecuta esto, en este otro momento se ejecuta este otro, en este otro momento se ejecuta esto otro. Parece como que se están ejecutando en paralelo, aunque realmente están separados en el tiempo. Eso se puede hacer de distintas maneras. O se puede resolver de distintas maneras. La forma más fácil es que la resuelve el sistema operativo y el micro. ¿Sí? De la forma que, a ver, como nosotros usamos todos los días la computadora, tenemos un navegador andando y también tenemos un cliente de correo andando. Sin embargo, realmente no están andando los dos al mismo tiempo, sino que, bueno, ahora que tenemos varios procesadores en la computadora, sí, pero si tuviéramos un solo procesador funcionaría.
este laburo de decir, bueno, ahora corres un poquito vos, ahora corres un poquito vos, ahora corres un poquito vos, te lo hace el sistema operativo y el micro tranquilamente. Pero hay otra forma de hacer eso, que es teniendo un solo hilo y proceso, en un solo hilo, en un solo proceso, en un solo procesador, también podemos simular esto. ¿Cómo hacemos para simular esto? Podemos tener pedazos de código que se ejecutan de la misma manera que antes teníamos procesos, y yo digo, bueno, ahora ejecuto este proceso, ahora ejecuto este proceso, ahora ejecuto este proceso. Por ejemplo, el sistema operativo puede decir qué proceso entra al procesador. Hilos funciona así. Tenemos una manera donde nosotros tenemos distintos pedazos de código y hay otro pedazo de código maestro que dice, bueno, ahora ejecuto este pedazo de código, ahora ejecuto este pedazo de código, ahora ejecuto este pedazo de código. Parecería que esos distintos pedazos de código se ejecutaran en paralelo, pero realmente no se están ejecutando en paralelo. Es el mismo truco, nada más que estamos adentro del mismo hilo, adentro del mismo proceso. ¿Sí? Eso tiene una ventaja y tiene una desventaja. Después vamos a entrar un poquito más en detalle en esto, pero la gran ventaja que tenemos es que estamos adentro del mismo proceso. Eso significa que si un pedacito de código termina y viene el pedazo de código maestro y después saltamos a otro pedacito de código que estaba por acá, no hay un context switch a nivel de procesador. No hay un cambio de proceso en la computadora, que eso es carísimo. No si lo hacemos una vez, si lo hacemos dos veces, pero si lo hacemos 1.000.000 de veces, es carísimo. La gran desventaja es que como yo tengo un solo hilo, un solo proceso, no hay un mecanismo de forzar a uno de esos pedacitos de código de que salgan, de que suelten el procesador. ¿Sí? Si yo tengo varios procesos, el sistema operativo, que es de esta manera, el sistema operativo y el micro tienen un truquito, de manera que si yo tengo un while true y no suelto nunca el procesador, el sistema operativo igual me puede sacar a mí y poner creando un poquito, por ejemplo, el cliente de correo. ¿Sí? Pero de esta manera no lo podemos hacer. De la forma, por eso se llama procesamiento cooperativo. El pedazo de código, si en algún momento va a hacer algo que potencialmente tardaría mucho, tiene que soltar el procesador para que el maestro entre a trabajar. Esto se ve mucho, la gran diferencia entre el modelo de multithreading y multiprocessing y el procesamiento cooperativo se ve mucho cuando nosotros queremos atender mucho input output. O sea, si yo quiero atender, por ejemplo, un servidor web con 1000 conexiones en paralelo, de esta forma yo tendría que tener 1000 hilos prendidos en la computadora o 1000 procesos prendidos en la computadora, cada uno escuchando un socket. Y si de repente hay información para 25 de esos procesos, porque llegaron paquetes de red, el sistema operativo tiene que darle la ejecución a uno, ese procesa 4 bytes, termina, vuelve el sistema operativo, salta el segundo proceso, vuelve el sistema operativo, salta el tercer proceso, vuelve el segundo, todo eso es carísimo. En cambio, de esta forma, nosotros tenemos un solo proceso, y el proceso maestro de repente dice, uy, me llegaron información para 25 de los pedacitos de código y lo único que hace es resumir la ejecución de esos pedacitos de código pasándole la información correspondiente, lo cual es extremadamente barato, ¿sí? A nivel de context switch y a nivel de utilización de memoria. Ahora, ¿qué es ese pedacito de código maestro que está ahí y que está como como el director de orquesta que va distribuyendo trabajo entre esos pedacitos de código? Eso tiene un nombre, se llama reactor o event loop, son los dos nombres que tiene, y es básicamente el código es bastante simple porque lo único que hace es viendo si hay tareas para uno de esos 25, bueno, uno de esos procesos que están por ahí, uno de esos pedacitos de código, no le quiero poner nombre todavía, pero realmente se llaman corrutinas. Esos pedacitos de código que están por ahí se llaman corrutinas, ya que le pusimos nombre a esto. El reactor o el event loop lo que está haciendo es ver cuál de esas corrutinas necesita trabajar. Si una de esas corrutinas, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a esperar que me llegue un paquete de la red, porque está escuchando un socket, que es un servidor web, por ejemplo, esa corrutina va a dejar el procesador, va a entrar el event loop y el event loop va a estar escuchando y cuando llegue información para esa corrutina le va a dar el proceso. Lo podemos escribir como muy simple, es un loop
que puede ser infinito, puede tener un flag para decir, bueno, en algún momento tengo que terminar, y va viendo si tiene eventos para procesar. Esos eventos puede ser información que llegó de la red o alguna corrutina nueva que arrancó. Si tiene eventos, los despacha a la corrutina que corresponda y no hace otra cosa. En el momento que el tipo despacha ese evento a la corrutina, le está dando esos 4 bytes que llegó por ahí un pedacito de código, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Ese pedacito de código, de nuevo, ese pedacito de código que necesitaba esos 4 bytes, va a agarrar esos 4 bytes y va a empezar a procesar. Mientras eso esté procesando, un solo hilo, un solo proceso, este pedazo de código no se puede ejecutar. Si esa funcioncita que procesa los 4 bytes, nosotros tenemos un bug en el código y dice while true, pass, o while true, y no hay forma de salir de ahí, esto no se va a ejecutar nunca más. Lo cual ese es el gran problema de la asincrónica. Como ventajas del procesamiento asincrónico en general es que escala muchísimo más que el multithreading o multiproceso. Es muy fácil compartir funciones y objetos. Podemos tener variables compartidas como multithreading, por ejemplo. La gran ventaja es que en el multithreading nosotros nunca sabemos cuándo otros hilos acceden a la misma información que nosotros. En el cambio de las corrutinas, como nosotros liberamos el procesador en algún momento en particular, siempre estamos seguros de que nosotros podemos leer una variable y escribirle un valor distinto y que nadie se nos va a meter en el medio. Y también es determinístico, de la misma manera, por esa misma característica de yo libero el procesador cuando yo quiero y si yo no libero el procesador nadie se me mete en el medio. Yo sé que la línea 1 y la línea 2, que están secuenciales, se ejecutan secuenciales y no se puede interrumpir. La desventaja, de nuevo, hay que pensar que bloquea y que no. Obviamente, si yo tengo un while true pass, eso bloquea y es obvio que bloquea. Pero hay veces que uno hace cosas en el código y no se da cuenta si eso va a bloquear o no va a bloquear el resto de las corrutinas. Y hay veces que el código queda más difícil de escribir porque yo tengo que estar pensando qué es lo que bloquea y lo que no bloquea. No sé si es más difícil de escribir, pero a priori no estamos acostumbrados a escribirlo de esta manera. Es como por ahí es un aprendizaje que hay que recorrer. Bueno, eso es un poco de la teoría del asincrónico. ¿Sí? La idea no es que aprendan tampoco asincrónico en 5 o 10 minutos, pero es más o menos una presentación de qué es lo que motiva a escribir asincrónico y cuáles son las ventajas, las desventajas, en qué caso lo puedo hasta piola aplicarlo, en qué caso no está piola aplicarlo. Ahora, ¿cómo usamos algo asincrónico? ¿Cómo se ve en el código? ¿Cómo se escribe? Bueno, la idea es hacer todo lo que necesitemos hacer, excepto en los casos que uno sabe que se va a bloquear la ejecución. Cuando uno sabe que se va a bloquear la ejecución hay que hacer algo especial justamente para no bloquear todo ese hilo, para no bloquear el director de orquesta y para no bloquear el reactor, el event loop, y para no bloquear el resto de las corrutinas. Por ejemplo, si yo quiero procesar páginas web, yo puedo agarrar y decir, bueno, leo la página web del server y no sé, le hago un procesamiento, le cuento la cantidad de caracteres que tiene. Ahora, yo sé, contar los caracteres que tiene una página web es fácil, ¿sí? Eso no me va a bloquear. Pero bajar la página de la web, eso sí me va a bloquear. Yo no sé si eso va a tardar 5 milisegundos, va a tardar 50 milisegundos, va a tardar 5 segundos. Si yo accedo de forma bloqueante a leerlo de la web, y eso tarda 4 segundos, durante esos 4 segundos, nada más se va a ejecutar. Entonces yo tengo que tener como alguna magia o algún mecanismo donde yo digo, che, bájame esto de la web, y mientras te está bajando, que entre el event loop y que entre otros corrutinas a trabajar, a procesar acá en el procesador, y en el momento que esa página haya terminado de bajar, yo sé que el event loop va a volver a llamarme a mí y voy a poder contar las letras que tiene esa página. Por ejemplo, el código se podría ver de esta manera. Todos ven este código, las letras van a ser más chicas. Así que este es el momento de venirse acá adelante, que hay como 6 o 7 sillas libres. Entonces, por ejemplo, este podría ser un código berreta, pero es un pseudocódigo para mostrarles a ustedes lo que yo mismo recién les decía. Bueno, no cuenta la cantidad de las letras, lo que hace es contar el tamaño de la página, ¿sí? Básicamente agarro una URL,
Y acá digo, bueno, esta página, algo, la URL. Ese algo va a bajar la URL, se va a ejecutar la función, voy a construir la URL, todo sin que nadie se me meta en el medio, y acá yo le voy a pasar la URL a algo. 5 segundos después, yo voy a tener la página. Lo importante de asincrónico es que gracias a algún mecanismo loco, en esos 5 segundos yo no estuve bloqueando el procesador, sino que todas las otras corrutinas están haciendo lo mismo. Por ahí este mismo código que está tratando de bajar la página de otras 5000 páginas, ¿sí? Porque estoy tratando de scrapear un sitio en Wikipedia. Entonces, cada una de las corrutinas está tratando de acceder a una página distinta y eventualmente cada una de las corrutinas va a recibir su página. Y cada una de las corrutinas va a calcular el largo. Bien. Ahora, ¿cómo es esto en la vida real en Python moderno? Bueno, por un lado, el event loop está integrado en Python. Hay una biblioteca que se llama async.io, que es toda la de asincrónico, y van a ver que en todos los códigos que nosotros estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer, lo más importante es manejar ese event loop. ¿Por qué necesitamos manejar o arrancar a través del event loop? Porque ese event loop es el director de orquesta nuestro de todo el sistema asincrónico. Es como el punto de entrada a todo el procesamiento asincrónico que se realice. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es justamente crear un event loop y decirle, bueno, ahora vos event loop empezá a ejecutar por este lado. Hay que hacer un manejo a mano, es el arrancar el programa. Por ejemplo, miremos este código acá. Importamos async.io. Definimos una función, pero fíjense que esta función, aparte del def, tiene esta palabrita acá a la izquierda. Esta palabrita hace que esta función no sea una función normal. Esta palabrita hace que esta función sea una corrutina. Era el pedacito ese de código que el reactor va a ejecutar. Le digo a async.io que me dé un event loop para ejecutar mi programa. Creo la corrutina, fíjense que acá estoy como ejecutando la función, pero no estoy ejecutando una función porque no es una función normal. Acá lo que yo estoy haciendo es creando una corrutina a partir de esta función. Y después le digo al loop, che, ejecutame esta corrutina hasta que termine. Entonces, ¿qué va a hacer? En este caso no tenemos muchas corrutinitas y no tenemos más. Acá no tenemos nada que bloquea internamente, pero es como el primer código. No tiene mucho sentido un código así, podría ser bloqueante tranquilamente, pero es para presentarles las distintas partes. Acá lo que les decía de los nombres de archivo para después y cuando bajan los slides. Entonces, la idea es, esto no es una función normal, estoy definiendo una corrutina. Cuando yo ejecuto eso, no se ejecuta la función, sino que estoy creando la corrutina efectivamente y después de alguna manera el event loop en algún momento me la va a ejecutar. Esta es la forma por ahí más fácil de ejecutar algo así trivial porque le digo, correme esto hasta que termine y una vez que termina esto el loop dice, bueno, ya está, no tengo más nada, me voy y se va y termina el programa. Tengo otras distintas formas de hacer llamadas, ¿está bien? Por ejemplo, le puedo hacer al event loop que me llame algo pronto. Si el pronto es lo más o menos rápido que puedas, que no quiere decir que es instantáneamente después, porque el loop por ahí tiene 2 o 3 corrutinas antes encoladas para ejecutar, o lo que el loop sepa, pero es un cuando puedas lo antes posible, ejecutame una corrutina, y un call later que es especificándole un delay. Algo como, por ejemplo, che, dentro de 60 segundos ejecutame esta corrutina. Son distintas formas de llamar en contraposición al otro que era corre esto hasta que se termine y nada más. Entonces vamos a ver acá más un código más real, aunque no es muy práctico. Después vamos a tener códigos más prácticos. Este está como medio incluso enrevesado para mostrarle un par de detalles. Fíjense que incluso acá tengo una función normal, ¿sí? No es una corrutina. Agarro un event loop y le digo al event loop, che, pronto llamame a esta función. Y después quédate ejecutando vos para siempre. Ese
run forever lo que hace es, ¿se acuerdan ese while que había? Ese se quedan como un while y que no va a terminar nunca más, hasta que en algún lado me hagan un punto stop. Entonces fíjense lo que hace esta función. Agarra la fecha y hora de ahora, la imprime, le resta 1 a este contador que tengo acá. Si todavía me quedan pasadas, hago un call later a futuro. Dentro de un segundo volvés a ejecutar esta misma función con el contador que tenga en ese momento. ¿Y qué va a pasar acá? El tipo este va a ejecutar esta función, va a mostrar la hora. Como contador va a quedar en 4, esto va a llamar de nuevo a esta función dentro de un segundo. 3, 2, 1, cuando llegue a 0 va a salir por acá y va a frenar, ¿sí? El resultado es que yo voy a ver 5 timestamps con una demora de un segundo, aunque yo realmente no tengo un sleep acá. Ven que no hay ningún sleep. ¿Se ve ahí? ¿No? ¿Ahí se ve mejor? Sí. 5 timestamps con un segundo en el medio. Pero ¿cómo hago eso sin ningún sleep? Bueno, justamente llamando en el futuro, el reactor hace esa magia de llamar en el futuro, un segundo después, y obviamente en ese segundo cualquier otra corrutina podría estar ejecutándose porque yo no estoy bloqueando nunca acá. Igual este código está como medio, uno no escribe así, pero era para mostrar algunos conceptos. A ver, algo más sincronizado. Esa. Le puedo especificar funciones comunes como funciones asincrónicas, call later. No lo sé. Me parece que no. Me parece que esto puede ejecutar funciones comunes nada más. Porque para corrutinas ahora vamos a ver cómo es mejor. Porque esto está medio enrevesado. Un detalle. Esta charla tiene un montón de slides, cada vez son más complejos hasta el final. Yo prefiero ir en mayor detalle con los primeros y no llegar a los últimos que pasarlos todos. No tiene sentido pasarlos todos. La idea es que se aprendan lo que se pueda aprender. Entonces, hagan las preguntas que quieran hacerla mientras vamos viendo, ¿sí? No esperemos al final, y no lo quiero pasar rápido tampoco para llegar al final. Prefiero ir tranquilos y explicando, y cualquier pregunta me la hacen. Entonces, vamos a hacer las corrutinas, que realmente el procesamiento asincrónico, si uno lo piensa como ejecutando corrutinas, pedacitos de código que son manejados por el reactor, es más fácil de entender. Tenemos, lo que les decía antes, tenemos esta nueva sintaxis, que es con el async def para definir una corrutina, y el await para esperar un resultado, que era esa magia loca que yo antes había puesto. Antes de Python 3.4 se podía también trabajar asincrónico, pero con una sintaxis como de generadores, pero Python 3.4 ya pasaron a ser como 5 o 6 años, así que, o 4 años, así que mejor trabajar con la sintaxis nueva y listo. Entonces, acá, fíjense, en este momento tengo una corrutina, acá sí tengo una corrutina. Y esta corrutina tiene una estructura parecida a la anterior, donde digo, bueno, me quedan 5 cositos para mostrar. Cuando hago un while true, imprimo el timestamp, digo, me queda uno menos. Si ya no me quedan más, termino, y acá hago un sleep. Acá sí hago un sleep. Es mucho más fácil de pensar que acá esto se frena un segundo y después vuelve a imprimir la hora de nuevo, y se frena un segundo y vuelve a imprimir la hora de nuevo, que la forma que teníamos antes de decir, bueno, pero tengo que llamarla a futuro y se vuelve a ejecutar. Es como una función recursiva pero en el tiempo. Esto es mucho más fácil de pensar. ¿Es bloqueante? No es bloqueante, porque fíjense que yo el sleep de un segundo que estoy haciendo, lo está haciendo, se lo estoy diciendo al async.io, no estoy haciendo time.sleep.
Si yo hiciese time.sleep, eso sería bloqueante y mientras ese time.sleep espera un segundo, yo no podría ejecutar otra cosa. En cambio, este async.io.sleep lo que está haciendo es decirle como a la corrutina, che, ahora toma, perdón, la corrutina no, al event loop. Esta corrutina le dice al event loop, toma el procesador, yo no lo necesito, dormime a mí durante un segundo. Y con el await ponemos a esperar que esto termine. Entra el reactor a trabajar. El reactor va a hacer un montón de cosas, puede tener otras corrutinas para atender, puede hacer lo que quiera y dentro de un segundo dice, ay, yo tenía que despertar esta corrutina. Un segundo más o menos. Más o menos. Sí. Puede ser más. Puede ser más. Creo que está garantizado que no puede ser menos. Sin el await, seguiría el loop. Si el await seguiría el loop, porque este no estaría esperando que pase, Porque no es sleep, digamos. Claro, porque acá no está bloqueando como si yo hiciese time sleep. Si yo hiciese time sleep, no hace falta el await, obviamente, pero rompo todo el sistema. Sí. Entonces, cuando el reactor me despierta, el while true vuelve a trabajar, muestra. No lo voy probando el código porque hace lo mismo que los otros. Ahora, yo esta corrutina la tengo que ejecutar. ¿Cómo la ejecuto de acá abajo? Bueno, tengo que agarrar un event loop y de nuevo la llamo y le digo, che, ejecutame hasta que termine. Y fíjense que acá no le paso display date, sino que ejecuto, porque recuerden esto, yo tengo que ejecutar esta función para que me devuelva la corrutina propiamente dicha. ¿Se entiende este código? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende que acá esta es la magia loca que le dice toma el procesador reactor, yo ahora no tengo nada que hacer, tengo que esperar algo? En este caso no espero nada, por eso no capturo, pero va a ser despertada esta corrutina dentro de un segundo. ¿Se entiende eso? Es exactamente este mismo código, pero quería hacer este comentario. Hay una forma más fácil de escribir estas dos líneas, que es con esto, async.run, pero esto solamente desde Python 3.7. ¿Sí? Es una función nueva que tiene async.io, que es el .run, que básicamente nos esconde esto de crear el loop y decirle que lo corra hasta que termine. ¿Sí? Es más bien. Bien, ahora, ¿qué hago si yo tengo que ejecutar cosas que sí bloquean? Porque hasta ahora yo les decía, bueno, todo esto es muy lindo, todo esto es muy lindo, todo esto es muy lindo, pero si ustedes tienen que ejecutar algo que bloquean, ¿qué hacen? Por ejemplo, si tienen que hashear un archivo. ¿Sí? Ustedes tienen un archivo en disco, lo tienen que hashear para hacer algo. Ese proceso de hasheado va a tardar un montón. No lo pueden hacer adentro de una función, adentro de una corrutina, sino más porque mientras todo ese proceso labure, nada de las otras corrutinas van a poder ejecutarse. ¿Sí? Y la idea de este procesamiento cooperativo es que ninguna de las corrutinas capture demasiado tiempo el procesador, porque si no como que frenaría el resto y necesitamos que haya como un movimiento continuo de corrutinas para dar esta sensación de concurrencia. Entonces, si nosotros tenemos una interfaz, a ver, este efecto ustedes lo han visto seguro millones de veces. ¿Por qué? Porque todas las interfaces gráficas en la computadora están programadas de forma asincrónica. ¿Sí? La ventanita con botones, que cuando hago clic en un botón, no les pasa nunca que tienen un programa que está mal hecho y de repente hace alguna operación y mientras hace esa operación se les bloquea la interfaz y no pasa nada y ustedes mueven incluso y te queda mal pintado abajo porque no está refrescando, porque está todo bloqueado, todas las otras partes de su programa está bloqueada y no puede trabajar mientras está haciendo ese procesamiento intensivo. Entonces, ¿cómo hacemos ese procesamiento intensivo? Bueno, lo hacemos en otro hilo o en otro proceso. Voy a decir, bueno, pará, me estás sacando de multithread, me estás sacando de multiproceso y me vendés asincrónico, que la primera de acá me decís que vas a usar otro hilo, otro proceso. Sí. Me transforma, claro. Pero ¿cuál es el truco? Acá el truco es, nosotros tenemos un montón de partes que queremos que trabajen de formas concurrentes. Si nosotros hacemos que todas esas partes trabajen de forma concurrente con hilos o con multiprocesos, es un quilombo. Si nosotros queremos que trabajen con asincrónico, es mucho más fácil.
Cuando nosotros queremos ejecutar el globo bloqueante, sí lo ejecutamos en ese hilo, pero no son las múltiples partes que nosotros queríamos tener girando. Agarramos un hilo, creamos un hilo para, por ejemplo, para hacer ese hasheo del archivo, y cuando ese hilo termina, cuando ese hasheo termina, yo resumo la ejecución del asincrónico. Todos los frameworks asincrónicos, incluso Python 3 en la biblioteca estándar, tienen alguna forma de ejecutar algo en un hilo por separado. Pero el truco acá es que todas las partes que giran concurrentemente son asincrónicas. El tipo levanta un hilo para hacer el hasheo del archivo, por ejemplo, y después cuando cierra, es fácil de esperar que ese hilo termina y ese hilo se descarta. O no lo quiero más porque yo lo único que quería era ejecutar una función adentro de ese hilo. En la realidad, todo ese manejo de crear un hilo, esperar que termine, qué sé yo, está manejado por el framework. Es más, lo que tenemos siempre son threads pools, que también nos esconde la complejidad de decir, bueno, yo quiero hashear muchos archivos. ¿Cuántos? 1000. Bueno, pero no voy a tirar 1000 hilos en paralelo a hashear 1000 archivos. Eso no tiene sentido. Hagamos así. Yo tengo una máquina que tiene 4 procesadores. Bueno, creo un thread pool, por ejemplo, de 3 hilos. Y el tipo, yo le tiro 1000 funciones, el tipo va a tener 3 hilos nada más y va a ejecutar 3 funciones, y cuando termine una va a usar ese hilo para ejecutar una cuarta, y me va a hacer todo ese manejo, me los hace de forma transparente. Pero yo sigo programando asincrónico, porque yo lo único que digo es ejecútame esto de forma bloqueante. Un ejemplo, un detalle. Acá estoy instalando una biblioteca que se llama Pillow. ¿Sí? Esta Pillow es para procesamiento de imágenes. Cuando estoy en los slides importando algo que no es de la biblioteca estándar, van a ver que lo marqué acá con un numeral face, porque face es un creador automático de virtualems. Face lo que va a hacer es crear un virtualem y ejecutar con Pillow adentro y ejecutar eso ahí. Entonces tengan en cuenta que esto necesitan face para ejecutar esto, o ejecutarlo en una virtualem que tenga Pillow, o instalar Pillow en su máquina. Es un detalle. Bueno, entonces, fíjense que acá ejecuto esta corrutina. Esta corrutina lo que hace es agarrar todos los PNG que tengo en el disco, y para cada uno de esos PNG que tengo en el disco va a ejecutar esta función convertImage, pasándole cada uno de esos archivos. Y voy a esperar el resultado de eso. Entonces, el tipo va a hacer un for los nombres de los PNG que tengo en el disco. En un thread va a ejecutar esta función pasándole el archivo. ¿Qué hace la función? La función casi no me interesa qué hace. Hashea un archivo. Bueno, en este caso no la hashea, lo que está haciendo es reencodearla de PNG a JPG. ¿Sí? Es algo que tarda. Ahora, fíjense que en este caso tarda. En este momento el tipo está tirando otro hilo, eso va a tardar, pero no va a bloquearse esto. O sea, se va a bloquear porque yo espero el resultado, pero el event loop está corriendo y podría ejecutar otra corrutina. La realidad es que como yo cada uno que dispara lo voy a esperar, yo voy a estar procesando los de a uno. Agarro un archivo, lo proceso, espero que termine. Cuando terminó agarro el segundo, lo espero, etc. ¿Sí? Acá yo los estoy ejecutando secuencialmente, un archivo por vez, no estoy bloqueando el evento. Pero eso, el await no sería resolverlo y continúa El await es esperar. Espera esto que vas a ejecutar acá. Esperar. No es resolver, es justamente wait. Acá el tipo es un asynchronous wait. Es esperar de forma asincrónica que esto termine. O sea, quien llamó main retoma el control en esa línea. El event loop, el reactor, en el momento que el tipo hace run in executor, bueno, el loop hace run in executor, que tira otro thread, qué sé yo, ahí empieza a trabajar el loop. Trabaja, hace un montón de cosas. Podría tener otras 250 corrutinas corriendo concurrentemente, pero esto no va a liberarse hasta que esa ejecución en el thread no haya terminado.
¿Cómo hago para hacer esto en paralelo? Justamente, porque a ver, si yo tengo 1000 archivos, yo quería por ahí hacer eso más o menos concurrentemente entre los 1000 archivos al mismo tiempo y no uno por uno. Bueno, la idea es decir, tirar muchas corrutinas para que giren y no una, ¿sí? Generar muchas corrutinas para que giren de forma concurrentemente. Hay dos formas de hacer eso. Una es con wait y otra es con gather. Lo que varía es qué hace con los resultados o en qué momento termina. Por ejemplo, en la wait yo puedo tirar varias tareas, le puedo dar un timeout y le puedo decir en qué momento el wait en sí termina. Por ejemplo, cuando terminó la primera de las tareas que le tiré, o cuando terminaron todas, o cuando crasheó alguna. ¿Sí? Son como flags que yo le puedo decir, bueno, ¿en qué momento quiero decir que ya alguna terminó? O dame el control acá. Y el gather lo que va a hacer es ejecutar corrutinas y después juntarme los resultados de esas corrutinas. Vamos a ver un ejemplo. Las imágenes, las letras cada vez más chiquitas. Acá voy a estar usando IO HTTP, que es una biblioteca para trabajar con HTTP de forma sincrónica, que también hay que instalarla con virtual. Esta es mi corrutina principal y fíjense que yo acá lo que tengo son muchas URLs, ¿sí? Acá es una, pero tengo muchas más, punto, ese obviamente en el código hay varias, pero acá es un slide. No, ya la letra era chiquitita. Entonces, voy recorriendo las URLs y fíjense que lo que hago acá. Creo una corrutina con esa URL. Esta corrutina es getPage, ahora vamos a verla. Creo la corrutina, con esa corrutina creo una tarea. ¿Por qué necesito usar una tarea? Porque la wait me devuelve tareas. Estos resultados son, el gather me devuelve tareas. No. Lo llamas control. No, acá mezclé el código. El wait hay que llamarlo a los dos se pueden llamar con tareas o con corrutinas. Es más, a este también se le puede llamar con corrutinas. Si vos lo llamás con corrutinas, el tipo te crea una tarea para cada corrutina, pero no se recomienda, es más, está algo que está deprecado. ¿Por qué? Porque el wait te devuelve todas las corrutinas que terminaron, todas las tareas que terminaron y todas las tareas que no terminaron. Porque esto puede terminar, si yo le digo cortá cuando terminó la primera, me va a decir una terminó y el resto no. Entonces yo como sé cuál terminó y cuál no, si yo le paso tareas directamente. El gather me devuelve los resultados. Acá creo, o sea, lo que digo es que me podría haber ahorrado esta línea. No importa. Con el gather le tiro todas las tareas y lo que me va a contestar son los resultados de cada tarea. Si yo me fijo, la corrutina que hace la corrutina asincrónicamente, es medio rara la forma de escribir el get en IO HTTP porque hay que crear una sesión, ¿sí? Y después hay que hacer el punto get para traer la página, agarro la página y devuelvo el contenido, el largo, ¿sí? Este largo, el resultado de ese largo, es el resultado de los n largos, un largo para cada página, es lo que voy a tener acá. ¿Voy de nuevo? Largo del contenido de la página y no largo de la dirección de página. Claro, este content es el contenido de la página. Fíjense que lo que hace esta acá me quedó. Acá tengo esta línea está mal. Parece que tengo un bug. Sí. Esta línea no va. Me quedó doble, perdón. Un efecto de pintar, no pintar y qué sé yo. Acá tengo una corrutina. Esta línea ignórenla, la tengo corregida. Entonces, lo que hace es crea una sesión de IO HTTP. Dentro de esa sesión hace un get de la URL. Fíjense que es un manejador de contexto asincrónico. Y acá hago una wait, con esta respuesta hago un punto read. Acá en este content tengo el contenido de cada una de estas URLs, lo que me trajo de la web.
realmente. Estos son archivos, no son páginas, pero es lo mismo. Y length de content es el largo de ese archivo que estaba en la web y es lo que devuelve esta corrutina. El gather justamente me hace el truquito de juntarme todos los resultados de todas las corrutinas que yo puse a laburar. Y lo interesante acá es que yo hago el fork de esta URL en todas mis URLs y fíjense que creo una tarea y voy a crear una lista de tareas. Esto obviamente no hay nada que esté bloqueando acá y tampoco tengo que esperar a nada. Esto se ejecuta, pega la vuelta. Si acá tengo 20, acá voy a tener una lista de 20 tareas y después hago así yo.gather y le paso las 20 tareas. El tipo va a crear, van a ver 20 corrutinas girando en paralelo, concurrentemente, y esas corrutinas van a ir terminando en algún momento y el gather me va a ir juntando los resultados de esas corrutinas, esos 20 corrutinas, esos 20 largos de archivos que tengo en la web, y me va a dar esos resultados y esos resultados están en el mismo orden que las corrutinas que yo pasé. Como yo generé una corrutina, una tarea por cada uno de esos archivos, el primer resultado va a ser el largo del primer URL, el segundo resultado va a ser el largo de la segunda URL, el tercer resultado va a ser el largo de la tercera. O sea, no te imprime un diccionario o algo así que te imprima. No, es una lista. Una lista pelada. Sin importar el orden de determinación de las tareas. Claro, sin importar el orden de la determinación de las tareas. No, face. La librería esa IO HTTP, hay que usarla sí o sí con Asyncyo, con el móvil. Sí. Con Asyncyo. Fíjense que es una lista, ven que es una lista de números, que son los largos de cada uno. Yo en el código tengo 3 URLs. Y 3 resultados. Acá una pregunta. Sí. ¿Quién? Sí. Ok, vos estás llamando con el gather a un pool de un arreglo de URLs, pues la va a ir ejecutando y va a ir esperando obtener el resultado para después guardarlo en otro arreglo. Sí. Bien, ¿qué pasa si la tercera, tengo 50 que lancé, y la tercera me demoró más de lo que me demoró el resto? No importa. El orden, el tipo va a esperar hasta que termine la última y el orden va a ser el correcto. Es algo similar a consumir de una cola o un microservicio, algo así sería. Sí, pero te lo hace todo solo. Eso es lo interesante, digamos. No tenés que hacer vos. Una pregunta, Facundo, ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué pasás de una cortina a una task, a una tarea, digamos? Creo que en este caso era el cohete, porque acá me da los resultados, el punto gather me devuelve los resultados de la ejecución de cada corrutina. En cambio, el punto wait, que lo único que hace es tirar las tareas a que se ejecuten, y el wait me va a devolver, el wait lo que devuelve es las tareas que terminaron y las que no terminaron. Yo acá le haces una wait a esto, y cuando te desbloquea, te dice, terminaron, de todas las que vos me pasaste, estas terminaron y estas no. No espera que terminen todas, si vos le decís return when, que todas terminen, sí van a haberte terminado todas, pero si vos le decís, cuando termine la primera, ya desbloqueame, el tipo te va a decir que terminó una de las que vos le pasaste y el resto no. Entonces, si vos le pasabas corrutinas y el tipo te devuelve tareas, como que no podés hacer la relación, ¿cuál de mis corrutinas corresponde a las tareas? No podés hacerlo. Entonces, por eso se migró, se deprecó la forma de pasarle corrutinas acá, y vos construís la tarea, le pasás tareas y ahí sí podés decir, bueno, yo te pasé 10 tareas, la tarea 1, ¿cuál de estas terminó? Vos tenés como la relación, te pasé una tarea, me decís que la tarea terminó o que no terminó. O sea que... Pero acá en este código me parece que como uso gather podría haberme ahorrado crear este task. Ahora eso es un posible, no es un bug, pero es como una complejización del código que podría haberme ahorrado para que la charla sea más simple. El gather se puede considerar como un caso particular del wait. Lo que pasa es que el wait no te junta resultados.
Lo peor del gather es que también vos tendrías como decirle, bueno, esperaste hasta que terminen todas y agarrar los resultados y tendrías que vos reordenarlos. Si vos querés ejecutar 1000 cosas en paralelo y agarrar los resultados de esas 1000 cosas, es lo más del gather, te haces todo solo. Ahí en la sintaxis, results igual await tal cosa. Antes que usaste acá, sí, en las anteriores, sí. Si lo que estábamos llamando que demoraba, devolvía algo, la sintaxis es lo mismo, el resultado igual, await. Claro, si lo que estás llamando te devuelve algo, lo guardás en la variable. Y si no devuelve nada, como hacíamos antes, por ejemplo, con el punto sleep, no hace falta. Bueno, iteradores, se pueden construir iteradores de forma sincrónica, que son generadores que me van a ir generando acá. Es parecido, me genera 5 fechas, esperando un segundo en el medio. No vamos a entrar en este código porque se nos hace tarde. Quiero ver, me gusta más antes que esto que veamos la forma de capturar errores. Porque por ahí, por ejemplo, en el punto gather, ¿qué pasa si una de las 5 tareas que yo le tiré al punto gather me da error? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, primero, la forma de capturar errores, cuando yo estoy ejecutando algo y hago una wait, por ejemplo, para alguna ejecución, que puede ser esta corrutina, por ejemplo, que esta corrutina es súper trivial. Hace 3.14 divido el número que le pasé, ¿sí? Acá tengo un for, pero a ver, esto es secuencial en el sentido de que me va a ejecutar una corrutina, sí es verdad, el level loop me va a ejecutar una corrutina cuando termine, me va a desbloquear acá, pero lo mismo que la primera versión de cambiar los archivos que ya habíamos visto. Hace uno, hace el otro, va haciendo uno por uno de forma secuencial. Si yo tengo un error acá, porque en un caso le paso el 0, y entonces divide por 0 y me tira un error, lo capturo haciendo un try except como cualquier otro código. Ahí no hay ninguna magia, no hay que pensar en nada, yo haces el try except alrededor de un bloqueo asincrónico y funciona lo más bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un gather? En vez de hacer uno por uno los números, digo, bueno, no, yo genero n corrutinas, fíjense que acá no estoy haciendo la tarea, las tareas. Agarro cada corrutina pasándole directamente los números, 4, 2, 0 y 7, tengo 4 corrutinas acá, y esas 4 corrutinas se las paso a gather. Bueno, gather tiene una forma que le puedo decir que si hay alguna excepción, me la devuelva también como parte de esos resultados. Ahora, si me va a devolver las excepciones que tuvo en algunas, o sea, el tipo dice, bueno, las corrutinas entonces pueden terminar o porque terminan bien y me dan un resultado o porque crasheó y me devuelve una excepción. Y a mí me va a devolver, en estos resultados, me va a devolver algo que pueden ser excepciones. Con lo cual yo tengo, cuando proceso eso, fíjense que acá para procesarlo hago un zip. ¿Saben lo que es el zip? El zip me pone 2 listas en paralelo y las consumo en paralelo. Estoy poniendo en paralelo los números originales. Esto es otro bug. Este number será 4207. Lo achiqué para que me quede más. Estuve jugando toda la mañana para que las letras me queden más grandes y bueno, tengo este tipo de errores. Number será 4207. Entonces hago el zip de numbers en paralelo con los resultados y fíjense que pregunto si cada uno de esos resultados en particular es una excepción. Y digo, crasheó o tuvo un resultado normal. Acá el crashing.p que está en el código hace las dos cosas, hace la parte secuencial y hace la parte en paralelo. Fíjense que me muestra resultado crash para el número 0 y float division por 0, que era el error que tuve. ¿Cómo estamos con la hora en el horno? No, 10 minutos más. Bueno. Menciono levemente lo que es supervisar file descriptors. ¿Por qué es supervisar file descriptors? Porque una de las cosas que siempre son bloqueantes es la red y el disco.
todo se maneja con file descriptor, pero a veces la red está más... Tengo I/O HTTP que puedo trabajar directamente haciendo un GET, por ejemplo, pero si yo quiero, por ejemplo, ir leyendo de un archivo, ir leyendo de un socket en la máquina, file descriptors en la máquina es absolutamente todo. Entonces, todos los frameworks asincrónicos tienen formas de leer file descriptors para leer o escribir datos. El problema es que en general tocar disco siempre es bloqueante, entonces yo no puedo ir y hacer un read de un file descriptor, lo tengo que hacer a través del framework asincrónico. Es bastante sencillo, pero hay que estar trabajando con file descriptors, que no es sencillo. O sea, no tengo más complejidad por hacerlo sincrónico, ya tengo bastante complejidad porque estoy tocando file descriptors. Para el ejemplo, lo que estoy creando es del módulo socket, que es el módulo socket de la biblioteca estándar, un par de sockets. Socket pair es una función que a vos te da dos sockets que están vinculados entre sí. Se puede hacer a mano, pero te lo da directamente. Entonces, por ejemplo, llamo a socket pair y eso me da un socket de lectura y un socket de escritura. ¿Eso qué es? Es como un tunelcito a través del sistema operativo. Yo escribo en el socket de escritura y lo que escribo aparece en el socket de lectura. Creo un loop y fíjense que a ese loop le digo que a este socket de lectura le relacione esta función que tengo acá arriba. Fíjense que acá estoy creando como una especie de callback. Le estoy diciendo al loop, che negro, mira, te voy a pasar un file descriptor, pero ese file descriptor agregalo como de lectura. Entonces, si hay algo aparece en ese file descriptor para ser leído, llámame a esta función. Y después lo que hago es, en algún momento pronto, le digo a wsocket, que es el socket de escritura, .send, es una función, mandale, por ejemplo, esta secuencia de bytes. Y le digo, bueno, correcto. ¿Qué va a hacer el loop? En algún momento, tipo un milisegundo después, va a agarrar a este socket de escritura y le va a mandar una secuencia de bytes. Eso va a salir del sistema operativo, va a volver a entrar del sistema operativo por nuestro programa. Esto podría no ser un socket pipe, esto es un ejemplo, ¿no? Pero socket pipe. El loop va a decir, uy, mirá, hay bytes para leer en el socket de lectura, entonces va a ejecutar esta función. ¿Qué hace esta función? Lee el socket de lectura. El socket de lectura, vos le tenés que decir siempre la cantidad de bytes que querés leer. Lee y dice, bueno, acá tenés, son estos datos. Lo interesante de esto es que vean que para trabajar con sockets, y esto es básico para el próximo y último ejemplo, como que hay que registrar una función que se va a ejecutar cuando haya un evento, que es el evento de que el socket está preparado para ser leído. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Por qué? Porque eso es la base para lo que son transportes y protocolos. ¿Qué son los transportes y protocolos? Es una capa de abstracción gigante arriba de sockets. Es difícil de entender, es la base. ¿Se acuerdan que yo les decía que Twisted era el primero que nos ofrecía programación asincrónica? Bueno, Twisted es framework asincrónico y al mismo tiempo la capa que lo inventaron ellos, la capa de transportes y protocolos, y al mismo tiempo arriba de eso 75 protocolos de red. O sea, si vos querés escribir un servidor de DNS, por ejemplo, en Twisted son 4 líneas, pues ya tiene su coso de servidor de DNS. ¿Querés un cliente de no sé, de SSL, le haces un cliente, está todo, es un monstruo. Pero acá la de transportes y protocolos es interesante y es básicamente una serie de convenciones para callbacks. Fíjense, esto es un cliente de chat, después tenemos el servidor de chat. Es una clase que hereda de esto, que es algo que se llama protocolo de async-IO, que es medio raro porque tenemos que entender cómo funciona para poder usarlo, pero fíjense que yo acá, a nivel de ejecutarlo, creo un loop y le digo, mira, crea una conexión en este protocolo a esta dirección web, a esta dirección IP, o localhost, en este puerto. Y corre. El resto es correr. Anda, ejecutar, que las corrutinas quieren como locas. Acá
va a haber toda una operación de red. Si el tipo va a resolver esto a un IP que puede ser local, que puede ser remota, va a tratar de bindear el puerto, va a ver 888, ¿verdad? Cuando logre una conexión, me va a ejecutar una función que tiene un nombre muy particular en mi clase que se llama Connection Mail. Es que hice una conexión a donde yo le había dicho que era una conexión. Y me va a pasar un transporte, yo puedo imprimir connected, y en ese transporte es lo que yo tengo para leer y escribir bytes. ¿Sí? Es como mi socket, pero es el transporte, es lo que me mueve bytes. Por eso se llama transporte. De la misma manera que me llama a una función con un nombre muy particular cuando logra una conexión, me va a llamar a una función con un nombre muy particular cuando recibo datos. Directamente me va a pasar los datos. Y acá me va a llamar a otra función muy particular cuando la conexión se pierda. El punto es que yo de acá, de este cliente, yo puedo tener control de cuándo se conecta, cuándo se pierde la conexión y si recibo datos. Es parecido a lo que decía antes de registrar un callback y le digo, cuando tengas algo para leer, ejecutame esta función, pero una capa más arriba, porque no ejecuto un callback, no ejecuto una función, ejecuto como un conjunto de funciones, por eso se llama protocolo, que tienen como nombres muy particulares. Estos nombres están dados por la implementación, yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Y a mí me permite manejar una conexión a más alto nivel que escribir y leer en un socket. Del lado del server es muy parecido. Ahí la letra más chica. Del lado del server es muy parecido. Tengo que crear un server, porque crear un server es distinto a hacer una conexión del cliente. Creo un server y acá también lo creo en el localhost en el 888. Si yo corro el servidor de chat y el servidor de el cliente y el servidor de chat en la misma máquina, funciona. Y acá es parecido. Creo una conexión, pierdo una conexión, recibí datos. Es el mismo protocolo, nada más que yo lo estoy ejecutando como server. Y acá nada más que como es el servidor de chat, acá yo implementé la funcionalidad de servidor de chat. Yo cuando se crea una conexión, yo recibo ese transporte y fíjense que me lo guardo ese transporte en una lista de clientes. Esta lista es a nivel de clase. Cada vez que se crea una conexión a mi server, el tipo me va a crear una instancia nueva de Chat Server Protocol. Eso. Me va a crear una instancia nueva. Si yo recibo 7 conexiones de 7 clientes, voy a tener 7 instancias de este protocolo. Yo tengo una variable de clase que está compartida por todas las instancias, tengo todos los clientes. Cuando recibo un dato escrito, lo que hago es recorro todos los clientes que tengo y si no soy yo, en ese transporte escribo lo que había recibido. O sea, básicamente recibí de un cliente y mando a todo el resto menos del que había recibido. Esto es más para explicar protocolo que para que entiendan el funcionamiento en detalle. El código está ahí, vengan, lo agarran, lo ejecutan, ponen prints, fíjense qué pasa en cada momento. Lo único que les comento es que aparte de ese Chat Client, hay Chat Client Pro que me permite, que tiene el manejo de, que me permite a mí escribir, porque el otro como que manda algo y nada más. Acá me permite escribir, yo soy un humano que escribe y lo que escribo aparece en los otros clientes. Y fíjense que lo que estoy haciendo acá es crear, después lo trato de entender con detalle, pero acá yo tengo 2 corrutinas que están girando al mismo tiempo y las 2 corrutinas están conectadas por una cola, porque esta corrutina es la que está tomando el input del usuario y básicamente me está agarrando código, me está esperando que yo escriba texto en la pantalla y se la va a escribir por la cola, que esa cola la va a recibir el cliente propiamente dicho. Súper complejo, no se preocupen, agarren el código. Lo importante acá es que abran este código y lo prueben. Lo ejecutan, ponen un print, se fijan qué pasa, lo cambian. Traten de entender a partir de esto funcionando, ¿sí? Jueguen con esto porque es la forma más divertida de aprender. Y tengan en cuenta, apenas lo menciono, es que el framework tiene algunas cosas, por ahí no al principio, no se pongan con esto al principio, pero cuando el sistema que hagan crece, el framework les da ayudas, flags que ustedes pueden prender para que el framework les vaya dando pistas de cosas que salen mal.
Hay uno que está muy bueno que Twisted no lo tiene, que era el que yo extrañaba, era este. Ah, y este también, este lo tuve que implementar yo, pero este, por ejemplo, termina el programa y hay 2 o 3 corrutinas que quedaron girando porque no fui lo suficientemente prolijo y este te avisa. En general son bugs que me van a explotar de forma más rara en el futuro, pero si yo cuando voy desarrollando ya me avisa, mejor. Y este, ¿se acuerdan que yo les dije? Nunca una corrutina debería bloquear, nunca deberían hacer nada bloqueante. ¿Cómo se dan cuenta posta si están haciendo algo bloqueante? Bueno, el framework les puede avisar, por ejemplo, si una corrutina está tardando o algo que están llamando tarda más de determinada cantidad de milisegundos. Lo cual está buenísimo para detectar si potencialmente tienen cosas que están bloqueando. Aparte de async.io, la sintaxis básica en Python 3, en la biblioteca estándar tienen 70.000 bibliotecas en la web que trabajan de forma sincrónica para hacer lo que se les ocurra, ¿sí? Desde servir web hasta trabajar con SSH, trabajar con Redis, DNS, hay un millón de cosas. Bien. ¿Preguntas? Si no explotaron. ¿Algunas preguntas? Sí, por ¿Qué tan maduro, digamos, está el async.io dentro de Python? ¿Vos lo has visto cambiar mucho? ¿Ya está estable o todavía puede cambiar, digamos? Cuando metieron async.io nació como una biblioteca separada que se llamaba Tulip, o Talib, no sé cómo se pronuncia, Tulip, o tulipán en inglés, Talib, Tulip. Cuando eso estuvo más o menos maduro lo metieron en la biblioteca estándar, pero lo metieron como un módulo provisional en el sentido de que lo podían cambiar. O sea, te decían, bueno, metemos esto en la biblioteca estándar para que sea probado masivamente, pero le podemos cambiar las cosas brutalmente en el futuro. Creo, yo no sé exactamente el estado en que está ahora, pero yo lo que leí es que la sospecha de que iban a tener que cambiarlo brutalmente luego de que se pruebe el uso en gran escala fueron infundadas y casi no lo tuvieron que cambiar. O sea que está como súper estable. No sé si ya le sacaron el flag de provisional al módulo, pero es como que está súper estable. Igual están agregando cosas y mejorando todo el tiempo. El tema es si no te cambian sintaxis del pasado. Creo que no, está súper estable. Tiene varios años ya. A ver, esta charla tiene años. Tiene 4 o 5 años. Cuando vos creas una corrutina, ¿podés llamar esa función como si fuera un método normal, digamos, una función común, digamos, sin...? Creo que no. Creo que se te queja. ¿Se queja? Sí, justamente la idea de... cuando antes usaba como generador, vos lo podías como usar directamente y eso te da potencialmente bugs y pensabas que la estaba llamando pero no la estaba ejecutando y justamente es una de las cosas que ganaron con tener la sintaxis y decir, bueno, no estás creando un generador, estás creando una corrutina y no la tenés que llamar esperándola. Si no la llamas esperándola. Te explota por un montón de lados cuando haces cosas que no corresponden en ese sentido. Pero está bueno que te explote porque te das cuenta que estás